Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Somos la familia Pauca de Hurtado. Estamos contentos de poder participar de esta reunión. Y bueno, espero que cada uno de ustedes se encuentre bien de salud. Buenos días, hermanos. También estoy muy contenta de poder participar en este momento, esperando que todos en casa hayan pasado un bonito inicio de año, en familia o dentro de lo que se pueda. Vamos a compartir un pasaje de la Biblia que se encuentra en Éxodo 14, del 13 al 22. Entonces el pasaje dice: Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú vas a tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Muy bien, hermanos. Ahora vamos a escuchar las alabanzas y también posteriormente la palabra de Dios. Pero antes vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, una vez más te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por mostrarnos tu amor y por cuidarnos, por proveer siempre lo necesario para nuestras vidas. Quiero que tú puedas seguir cuidando a cada uno de mis hermanos y también proveyendo lo necesario, Señor. Dejamos este tiempo en para que tú puedas ser glorificado. Te pido estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Buenos días, querida iglesia de Salamanca y amigos que nos acompañan el día de hoy. Estamos muy contentos de ser parte del primer culto en línea de este año, del año 2021, y coincidentemente es también el primer domingo del año, por supuesto. Así que nosotros en nuestra iglesia tomamos un tiempo especial el primer domingo de cada mes para celebrar la Cena del Señor. Así que a las 12 del mediodía tendremos una reunión Zoom en la que estaremos celebrando la Cena del Señor. Queremos animarle a participar durante la semana. Ya hemos estado recibiendo instrucciones para que nos preparemos para ese tiempo especial y que podamos participar desde nuestros hogares. Pero si usted me está escuchando en este momento y no ha recibido el enlace para participar de esta reunión, le animamos a escribirnos y nos vamos a apresurar para que usted pueda recibir el enlace y que nos pueda acompañar. Sin duda va a ser un tiempo de mucho provecho para nuestra vida personal, para nuestra comunión con Dios, pero también vamos a tener un tiempo especial de poder reencontrarnos por primera vez en el año a través de esta reunión Zoom. Así que les animamos a participar y también esperamos que terminemos de tener un buen día y una buena semana con la bendición de Dios. Muchas gracias, que Dios nos bendiga. La cruz excelsa al contemplar, do Cristo allí por
lo más precioso es su amor. No busco gloria ni honor, sino en la cruz de mi Señor. Las cosas que me encantan más, las sacrifico por su amor. De su cabeza, manos, pies, Preciosa sangre corrió allí, corona de espinas fue la que Jesús llevó por mí. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer amor tan grande y sin igual. En cambio exige todo ese amor tan grande y sin igual. En cambio exige todo ese. Muy buenos días, hermanos, es un gusto saludarlos esta mañana y poder tener la oportunidad de agradecer una vez más a nuestro buen Dios. ¿Qué sería de nosotros si no pudiéramos descansar en los brazos de nuestro Padre Celestial? Como saben, hemos tenido un año de inquietud, lleno de temores, lágrimas y confusión, donde nosotros como familia nos hemos refugiado en Dios. Y saben, estamos maravillados de su amor, de su gracia, de su misericordia, su bondad y sobre todo de la hermosura de su santidad. Así ha ido creciendo el anhelo de tener comunión con Dios, donde a pesar de nuestras imperfecciones y carencias podemos estar contentos. Estamos súper agradecidos también con los hermanos y maestros de nuestra iglesia, ya que para nosotros ustedes son la bendición de Dios. Y nunca nos faltó su bendición a través de devocionales, culto en línea, la escuela dominical, el ministerio de adolescentes y muchos más que nos han ayudado a seguir creyendo, confiando y fijar nuestra mirada en el hermoso rostro de Dios. Gracias a su tiempo y compromiso hemos sido
grandemente edificados. También estamos agradecidos y felices porque todo este tiempo nos sentimos abrazados por el cariño de la hermana Mericia y las oraciones del pastor Walter. Qué bueno es contar con ustedes. Son ánimo y bendición para nuestras vidas. Que el Señor les siga usando para su gloria. Bendiciones. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ahí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Imagina mi gran grande, ante la gracia al corazón, el Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado es el visto. La cruz sagrado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí.
Buenos días, hermanos. Estamos agradecidos al Señor por darnos la oportunidad de comenzar un nuevo año compartiendo porciones de la palabra del Señor. Es nuestra oración que este año sea un año de muchas bendiciones, que Dios abra nuestro corazón, que Dios nos muestre a través de su palabra, su voluntad, el deseo de Dios que sea revelado a través de su palabra y que nosotros podamos entenderlo. Para esta ocasión vamos a leer un versículo del Antiguo Testamento que tiene que ver con este tiempo que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir, que es pues el inicio de un nuevo año. Este es el primer domingo del año 2021 y por lo tanto es importante que nosotros comencemos hablando de un nuevo año. En el libro de Éxodo, el capítulo 14, el versículo 30, la palabra del Señor nos dice así: Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Vamos a tener un momento de oración y después continuamos con el tema. Amado Señor, muchas gracias por tu palabra que siempre es viva y eficaz. Y gracias, Padre Celestial, porque nos concedes también la oportunidad de comenzar a través de este medio una explicación de tu palabra, buscando que tú hables a nuestros corazones. Rogamos tus favores, Padre Celestial, háblanos. En el nombre del Señor Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, Israel cruzó el Mar Rojo saliendo de la esclavitud de Egipto. Ahora, esto es un milagro que evidentemente es extraordinario, es una ocasión única en la cual vemos a Dios obrando. Pero ese es un milagro que fue antecedido por otros milagros y que posteriormente van a venir otros milagros más para que el pueblo de Israel confíe en el Señor, crea en Dios, que pueda confiar plenamente en el Señor. Hay que considerar que el pueblo de Israel ha estado más de 400 años viviendo en Egipto, un país, un imperio con mucha idolatría, con mucha superstición, con mucho paganismo, y ahí el pueblo de Israel creció, ahí se desarrolló, de modo entonces que por más de 400 años el pueblo vivió en este ambiente, y ahora Dios quería sacarlo de esa situación, sacarlos de la esclavitud para llevarlos a la tierra que le prometió a Abraham como posesión para este pueblo. Pero desde luego no iba a llevarlos ignorando quién es Dios. Por eso es que se vieron muchos milagros en este tiempo para que el pueblo pueda dejar de confiar en los ídolos, en el paganismo, en la superstición y comience a confiar en el Dios de la Biblia. Así que es importante que nosotros podamos notar algunas cosas que son sumamente interesantes y claras en esta porción. Por ejemplo, podríamos decir que hay milagros que antecedieron a este evento de salir cruzando el Mar Rojo, como por ejemplo las 10 plagas. Por ejemplo, la celebración o el inicio de la Pascua. Por ejemplo, el despojo de las riquezas personales de parte de las mujeres judías a las mujeres egipcias.
debemos recordar que el pueblo de Israel era un pueblo que estaba bajo esclavitud. Sin embargo, cuando estuvieron en el desierto tenían muchas riquezas. Y esto es porque el pueblo de Israel despojó a las mujeres egipcias de sus adornos, de sus riquezas personales. Y por último, podríamos decir también que desde antes de llegar a la orilla del mar, pues Dios venía guiándolos de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego. Ahora, lo interesante de todo esto, que era sumamente extraordinario para el pueblo de Israel, es que Dios estaba mostrándoles al pueblo de Israel que quería sacarlo de la esclavitud y que podía hacerlo, pero a la vez también mostrarles su poder para cuidarlos, para protegerlos, como va a suceder al cruzar el Mar Rojo. Pues hay que considerar que cuando el faraón reaccionó pensando, bueno, ¿por qué hemos dejado de salir al pueblo de Israel y ahora quién nos va a servir? Pues armaron su caballería y fueron con carruajes y todo eso a perseguir al pueblo de Israel. De modo entonces que, desde luego, cuando el pueblo vio la cantidad de ejército que venía detrás de ellos, sin lugar a dudas se atemorizaron. Y hay expresiones en la Biblia que podemos ver cómo el miedo, el temor invadió el corazón de los hebreos. Sin embargo, pues Dios mandó a Moisés para que hiciera un acto con el cual el mar se iba a dividir en dos y que ellos iban a pasar por el centro. La columna de nube iba guiándolos durante el día y la columna de fuego de noche para que ellos puedan caminar, dice la Biblia, durante el día y la noche. Sin embargo, pues el ejército egipcio venía atrás y ya se estaba acercando cada vez más. Y era el momento cuando Dios quería mostrarle al pueblo de Israel que Dios es un Dios de poder, un Dios que quiere protegernos y un Dios capaz de eliminar al enemigo más cruel y más fuerte que pueda perseguirnos. Y así fue como sucedió, porque cuando el pueblo de Israel estaba avanzando casi más de la mitad del Mar Rojo, pues los egipcios se habían acercado bastante a ellos y Dios hizo el milagro de cerrar las aguas para eliminar así al ejército egipcio. Dice la palabra del Señor que acabamos de leer que los judíos vieron los cadáveres de los egipcios por la orilla del mar, porque así fue como Dios le mostró a este pueblo que Dios es un Dios de poder, no solamente para sacarlos de la esclavitud, sino también para protegerlos de cualquier enemigo que se iba a presentar en el camino. Ahora, habiendo cruzado el Mar Rojo, la esclavitud ya quedó atrás y el panorama del futuro pues se presenciaba o se presentaba ya de una manera distinta. Ahora quisiéramos aplicar esto a lo que está sucediendo en el mundo en estos días. Pues diríamos que por la misericordia del Señor hemos pasado el año 2020 con todos sus problemas, con todas sus calamidades,
con todo las cosas que hemos tenido que vivir y soportar durante el año 2020. Por mencionar simplemente esta pandemia del COVID-19, el problema social está invadiendo al mundo entero con pensamientos contrarios a la Biblia. Diríamos también que en muchas partes del mundo, e incluyendo nuestro país, hemos tenido problemas económicos, hemos tenido problemas políticos, hemos tenido problemas sociales, de modo entonces que así se presentó el año 2020. Sin embargo, podríamos decir también que a pesar de todas esas situaciones, Dios en su misericordia hizo que este año 2020 sea para algunas personas, como por ejemplo para nosotros, la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca, un año de bendición, un año donde Él nos mostró su gracia, donde Él nos mostró su poder, donde Él utilizó las formas de repente muy precarias que teníamos para poder difundir el Evangelio del Señor Jesucristo a través de este medio y llegar a muchas personas, mucho más de lo que podíamos llegar cada domingo por cerca de 45 años predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, diríamos que a pesar de todos los problemas que estuvo el 2020, pues Dios también nos bendijo en gran manera. Sin embargo, podríamos decir ya el 2020 quedó atrás. Ahora, estamos en el primer culto a través de este medio, el culto en línea, del año que estamos comenzando. ¿Cómo se presentará? No lo sabemos. ¿Qué sucederá un poco más adelante? Tampoco lo sabemos. Sin embargo, estoy seguro que usted el mismo día primero a las 0 horas, cuando se estaban pues quemando algunos fuegos artificiales, seguramente usted recibió algunas llamadas de saludo y deseos para que este año 2021 sea un año feliz, un año de mucha felicidad, pero también un año de bendiciones, un año de buena salud. Todo eso hemos recibido como el deseo de parte de la gente que nos aprecia. Pero nosotros también hemos hecho algo semejante. Hemos llamado a nuestros amigos, hemos llamado a nuestros familiares para decirles que queremos que sea un año de mucha bendición para ellos, que conozcan más al Señor en este año y no importa cómo se presente, pero que Dios es un Dios que no cambia y sin lugar a dudas puede bendecirnos y ayudarnos como lo ha hecho durante el año que hemos terminado. Sin embargo, con todo, los deseos que hemos recibido y los deseos que hemos dado son simplemente deseos. Son simplemente palabras. No tienen poder para cambiar la situación. Es otra cosa cuando dejamos que Dios intervenga en nuestra vida, cuando le permitimos a Dios intervenir en cada situación de nuestra vida. Es entonces cuando podremos ver que muchas de esas cosas que simplemente hemos deseado, porque no podíamos hacer otra cosa, pues pueden transformarse en una tremenda realidad en cada uno de nosotros. Ahora, han salido de la esclavitud y ya han cruzado el Mar Rojo, ya están en el desierto. Desde luego, están en una nueva situación. El panorama que se presenta no es muy fácil, que digamos, porque han dejado un país o un imperio
donde ellos han vivido más de 400 años. Es una tierra donde ellos han tenido que vivir y desarrollarse por más de 400 años como esclavos de Egipto. Según lo que nos dice el libro de Éxodo, capítulo 12 y el versículo 40, así como el libro de Hechos, el capítulo 7 y el versículo 8, pues el pueblo de Israel estuvo 430 años viviendo entre los egipcios. Y de esos 430 años, 400 fueron años de esclavitud. Ahora, habiendo salido después de cruzar el Mar Rojo, se encuentran frente a una situación totalmente distinta. Ellos no conocen una situación semejante. Sin embargo, es el tiempo entonces en el cual ellos tienen que comenzar a descansar en el Señor, a confiar en el Señor. Por eso es el tiempo de muchos milagros en Egipto, para que ellos aprendan quién es Dios, conozcan a Dios. Y podríamos decir que en segundo lugar, pues la meta de Dios no era sacarlos de la esclavitud para dejarlos en el desierto. No era ese el propósito. El propósito de Dios era más bien sacarlos de la esclavitud para llevarlos a la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a Abraham, para que sea posesión de los hebreos. Ahora, eso desde luego no era tampoco muy fácil que digamos. Desde luego, Canaán no era una tierra abandonada o desierta, no. Más bien lo que podríamos decir era que una tierra habitada por 5 imperios, 5 reyes que habían en esta faja de tierra, muy rica en vegetación, pero a la vez también con gente muy cruel, con gente muy mala, con gente muy inmoral. Si uno va a algunas porciones de la palabra del Señor, como por ejemplo Éxodo, el capítulo 13 y el versículo 5, o Levítico, capítulo 20, los versículos 22 al 24, usted va a encontrar cómo era la gente que vivía ahí en ese lugar. Y va a encontrar también que se repite de continuo palabras como maldad, abominación, perversión, que son expresiones con que Dios califica a la gente de aquel lugar. Y por otra parte también va a encontrar usted ahí en estas porciones bíblicas que no es solamente Dios quien está dándole esta porción de tierra a los hebreos, es que la misma naturaleza, la misma tierra estaba harta de tanto delito, de tanto pecado, de tanta perversión, que dice que la tierra vomitó a la gente que estaba habitándola en ese entonces. Por eso es que también el Señor Jesucristo Dios le advierte a los hebreos diciéndoles, no cometan la misma equivocación, no caigan en las mismas redes, no vivan como vivía la gente de aquel lugar. En otras palabras, lo que Dios estaba diciéndoles, estoy poniéndolos aquí en esta tierra para que ustedes sean luz en el mundo, para que ustedes sean testigos, mis testigos para el mundo. De modo entonces que si el pueblo de Israel tenía un propósito por el cual Dios les estaba entregando ese territorio, tenía un propósito para
vivir. Y era importante que el pueblo lo entienda. También podríamos decir que en tercer lugar, lo que Dios estaba procurando hacer es, más bien, eliminar por completo el problema de la incredulidad. Ahora, eso fue el caos que motivó que una caminata de poco tiempo dure 40 años en el desierto. Ellos podrían haberlo hecho en poco tiempo. Sin embargo, duró 40 años. Diríamos que no fue por la incapacidad de Dios, sino más bien por la incapacidad del pueblo para creer en Dios. A pesar de los continuos milagros, a pesar de que ellos habían vivido situaciones tan interesantes, tan grandes y tan maravillosas del poder de Dios. Sin embargo, ellos no pudieron creer totalmente en Dios como Dios deseaba que ellos creyesen para poderlos introducir en la tierra prometida. Y diríamos entonces que es lo que sucedió. La generación que salió de Egipto, que cruzó el Mar Rojo, que vio tantas maravillas o milagros, no pudo entrar a la tierra prometida por su incredulidad. Porque el plan de Dios era ayudar a la tierra, a la naturaleza, sacando a esa gente corrupta para poner al pueblo de Dios. Romanos nos diría un poco más adelante, ya en el Nuevo Testamento, nos diría que el plan de Dios era sacar a lo malo que estaba habitando en la tierra para poner a su pueblo para que la tierra pueda ver o sentir la presencia de los hijos de Dios. Romanos dice a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Todo esto es interesante, hermanos, pero nos deja lecciones también interesantes para nosotros. Porque como dije, hemos cruzado un año. Por la misericordia de Dios hemos pasado este año. Con la cantidad de muertos en el mundo entero y aún aquí mismo en nuestro país, la cantidad de muertos que han habido por causa de esta pandemia. Aquí estamos, comenzando un nuevo año. Sin embargo, de repente por ahí alguna situación complicada, lo que va a suceder es que tal vez nos haga olvidar de quién es Dios y más bien pongamos nuestra mirada en personas, en el gobierno, en la política o de repente simplemente confiar en nuestros pensamientos. Y sería magnífico que miremos esto porque les digo que el pueblo de Israel precisamente pasó todas estas situaciones que nos dejan como lección para que no caigamos en la misma situación en que el pueblo cayó en aquella oportunidad. Quisiera que veamos algunos versículos. Por ejemplo, si vamos al libro de Éxodo y vamos a leer del capítulo 15, los versículos 23 hasta el 25. Dice así: y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y
ordenanzas y ahí los probó. Ahora, esta porción pequeña que acabamos de leer es lo que sucedió en aquel entonces, pero es lo que muchas veces sucede en nuestras vidas cuando se presentan algunas dificultades. Se presentarán dificultades en los 363 días que nos resta vivir de este año, si Dios lo permite. Sin lugar a dudas que sí. Algunas serán muy fuertes, pero que no nos haga quitar la mirada de nuestro Dios como sucedió en aquel entonces. Mire otra vez lo que pasó. Llegaron a una cierta agua, dice la Biblia, y ellos quisieron beber porque tenían sed. Y dice que las aguas estaban amargas y por eso le pusieron Mara. Ahora, ¿a quién tendrían que haber reclamado? ¿A Dios o a Moisés? El pueblo dice que murmuró contra Moisés. El pueblo murmuró contra Moisés. Y desde luego, hubieron situaciones seguramente ahí bastante difíciles para Moisés. Por lo tanto, lo que hizo Moisés más bien fue ir delante de Dios y clamar a Dios para buscar una solución. Y Dios le dio una solución. Le mostró un árbol para que echase ese árbol en las aguas amargas. Y dice la palabra del Señor que las aguas se endulzaron. En otras palabras, ¿qué es lo que tendría que haber hecho el pueblo de Israel? No protestar contra Moisés, sino más bien pedirle a Dios en oración una solución al problema. ¿Que tenían sed? Sí tenían sed. ¿Que estaba en el desierto? Desde luego que estaba en el desierto. Pero en lugar de mirar a Dios, ellos miraron a la persona equivocada, a Moisés. ¿Que era un buen hombre Moisés? Sí, era un buen hombre. ¿Un buen líder? Era un buen líder. ¿Que era el hombre de Dios? Desde luego que era el hombre de Dios. Pero solamente era un hombre. A quien tendrían que haber buscado en esos momentos era al Señor. Que durante este año que estamos comenzando, mis queridos hermanos, si se presentan situaciones difíciles, no le echemos la culpa al gobierno, no le echemos la culpa a otras personas, no pongamos nuestra mirada en algunos líderes aquí en la tierra, sino más bien que aprendamos a doblar nuestras rodillas delante de Dios para que no caigamos en la misma situación que cayó el pueblo de Israel en aquel entonces. El segundo gran error fue desconocer a Dios. Qué importante es que nosotros conozcamos a nuestro Dios. Estamos interesados en que tú conozcas a Dios. Y si el Señor nos permite el próximo año, pues queremos seguir con el tiempo de los devocionales. Queremos comenzar de repente los cultos presenciales, pero por causa de los protocolos, pues tal vez no todos podremos acudir al templo y continuar entonces llevando el mensaje a través de los cultos en línea. Todo eso queremos hacerlo, pero eso depende de ti, el tener interés por dedicar un poco de tiempo para aprender de Dios. El libro de Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Considera lo que estamos leyendo aquí. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Luego podríamos decir que el libro de Daniel también nos alerta al respecto cuando nos dice: con lisonja seducirá a los violadores del pueblo, del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mi querido hermano en el Señor Jesucristo, ese es nuestro deseo. Que conozcas a Dios, que dediques tiempo a conocer a Dios. Es cierto que de repente estarás ocupado y tendrás que trabajar mucho, etc. Pero dedícale tiempo a Dios que tiene interés en ti. Conócelo, porque el pueblo que conoce a su Dios
se esforzará y actuará. Y el tercer gran error que cometió el pueblo de Israel fue poner su confianza en la persona equivocada. Es decir, ellos estaban confiando más en Moisés que en Dios. Eso no es correcto. Lo que ellos tenían que hacer es confiar en el Señor y descansar en Él. Él había hecho maravillas para sacarlos de la esclavitud. Él estaba dispuesto a guiarlos a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Sin embargo, ellos no estaban dispuestos a mirar y confiar y aprender más acerca de Dios. Que este año que estamos comenzando, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, pues sea un año en el cual podemos nosotros conocer más a Dios, confiar más en Él y dejar que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. Que este año sea un año de mucha bendición para ti, para que tú puedas ser también de bendición a otras personas. Hermanos, vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Y te alabamos, Dios, por lo grande y maravilloso que tú has sido con nosotros en el año que hemos terminado. Y sin lugar a dudas, oh Dios, porque tú no cambias, serás también grande y maravilloso en el año que estamos comenzando. Ayúdanos, oh Dios de la gloria, a descansar en ti, a conocerte más, a buscar siempre tu rostro. Te lo imploramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá, Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues te ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante Él precioso soy. Él me sostendrá. Sus promesas fieles son. Mi alma guardará. Alto precio Él pagó. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues te ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá. Hasta que me pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues
porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él